Listo, pues bienvenidos muchachos a nuestra sesión de repaso. El día de hoy vamos a estar pues haciendo un repaso muy general de todo lo que estuvimos trabajando en el semestre en la materia de Física 2 y vamos a apoyarnos con los exámenes que ya presentaron, que son el primero, el segundo y el tercer parcial. Ok, seleccioné algunos exámenes donde obtuvieron pues la calificación más alta para que puedan ustedes observar cómo se tenían que resolver ciertos ejercicios. Por ahí, si ustedes se equivocaron pues en alguno de ellos, pues tratar de ver cómo se tenían que resolver. ¿Ok? Vamos a empezar con el examen del primer parcial. Seleccioné el examen de Marisol, Dulce Marisol, que ella sacó 10 de 10 o 100 de 100 puntos. Ok, recordemos que en nuestro primer parcial estuvimos trabajando con algunas definiciones, con algunos conceptos y el primer parcial nos enfocamos en el tema de fluidos. Ok, entonces empezamos con esta pregunta básica. ¿Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio? Bueno, pues es la materia. Vimos los diferentes estados de agregación de la materia que son los sólidos, los líquidos y los gases y por ahí vimos diferentes características. Por ejemplo, en los sólidos sabemos que sus partículas están muy juntas y casi quietas. Sí están vibrando, pero no se mueven, están, o sea, no se dispersan, sino que están siempre unidas las partículas. Pareciera que están quietas, pero solamente están vibrando en su mismo lugar. Eso es una característica de los sólidos. De los líquidos, pues sabemos que sus partículas están un poco más separadas y tienen libertad para moverse, mientras que los gases, sabemos que sus partículas están muy separadas y tienen mucha libertad de movimiento. Se andan moviendo por todos lados. ¿Ok? Los sólidos tienen una forma definida, mientras que los gases no tienen forma definida. Y los líquidos, recuerden que toman siempre la forma del recipiente que los contiene. ¿Ok? Los sólidos no pueden fluir. En este caso, los gases sí pueden estar fluyendo con libertad. Los sólidos no se pueden comprimir. Los gases sí se pueden comprimir. Como decíamos, los sólidos tienen un volumen definido, mientras que los gases no tienen volumen definido. ¿Ok? Esas son algunas características que podemos compartir de los líquidos y los gases. Líquidos, gases y sólidos. ¿Ok? Eh, Como nos vamos a estar enfocando en la parte de los fluidos, pues por lo general vamos a estar hablando más un poquito de lo que son los líquidos y los gases. Entonces, ahí, en eso nos estuvimos concentrando en este primer parcial. Entonces, bueno, aquí les di una lista de diferentes propiedades y nosotros teníamos que seleccionar solamente las propiedades de los fluidos. La tensión superficial, la cohesión, la adhesión, la viscosidad, la capilaridad y la densidad son parte de las propiedades de los fluidos. ¿Ok? Los demás elementos que no están seleccionados, esos son propiedades de los sólidos o de otros materiales, ¿verdad? Pero no de los fluidos. Por ahí les voy a encargar que ustedes chequen en la presentación del primer parcial o en las presentaciones más bien del primer parcial, que pues den un repaso en qué consiste cada una de las propiedades de los fluidos, ¿ok? Porque a lo mejor por ahí pudiera ser que en el global les preguntemos específicamente sobre una propiedad. Bueno, es una propiedad específica de la materia que se relaciona o que relaciona la cantidad de masa con el volumen de un determinado cuerpo. Esa es la densidad. Y nosotros empezamos a trabajar con algunas formulitas sobre esta propiedad de la densidad. Vimos también que la física o la parte o la rama de la física que se encarga del estudio de la mecánica de los fluidos es la hidráulica. ¿Ok? Mientras que la hidrostática estudia los fluidos cuando están en reposo y la hidrodinámica estudia los fluidos cuando están en movimiento. ¿Ok? Esa es la diferencia entre esos tres conceptos. Dice que es la fuerza aplicada perpendicularmente sobre una unidad de superficie. Ahí estamos hablando de la presión. ¿Ok? Y por ahí utilizamos el principio de Arquímedes para representar lo que era la presión en los émbolos
o en las prensas hidráulicas. Dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desplazado. Y por ahí vimos un ejemplo en donde teníamos una vasija, como un jarrón redondo, que tenía muchos agujeros, que si nosotros poníamos un fluido y presionábamos o generábamos una presión hacia el fondo, el fluido podía salir disparado con la misma velocidad por todos los hoyos de la figura o del recipiente, ¿verdad? Ok, vimos por ahí también el teorema de Torricelli, que dice que la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Por ahí también vimos algunos ejercicios acerca de esto. Ok, y luego está acá el principio Pascal. Dice, establece que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contienen. ¿Ok? Todos estos conceptos pues tienen que ver con los fluidos. Es importante que pues le demos ahí un repaso un poquito más general. Ahorita como solamente tenemos 40 minutos, pues no podríamos enfocarnos en cada uno de ellos. Necesitamos un poquito más de tiempo. Ok, aquí tenemos algunos ejercicios. Dice, un buzo se encuentra a 16.5 metros de profundidad en el mar, donde la densidad del agua es de 1030 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Cuál es la presión hidrostática? Y tenemos la formulita, presión hidrostática es igual a la densidad del fluido que estamos utilizando. En este caso es el agua de mar, que esta sería su densidad, por la altura o la distancia a la que se encuentra. En este caso hablamos de profundidad, que sería 16.5 metros. Bueno, pues aquí multiplicamos también por la gravedad, que es 9.8, o a veces lo tomamos como 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí, pues en esta formulita simplemente sustituimos cada uno de los valores que tenemos de los datos y se multiplican todos. ¿Ok? Aquí la respuesta pues será 166.551 newtons sobre metros cuadrados, que es como se mide la presión hidrostática. Recordemos por ahí que decíamos también que la presión aumenta cuando vamos sumergiéndonos cada vez más, por ejemplo, en el mar o en alguna alberca profunda, porque entre mayor profundidad estemos nosotros, pues mayor cantidad de masa de agua hay encima de nosotros. Por eso es que la presión aumenta. Y luego todavía a eso se le suma la presión atmosférica, la presión de nuestra atmósfera. ¿Ok? Para que se acuerden así un poquito de lo que vimos en ese entonces. Luego dice aquí, un cubo de hielo tiene un volumen de 0.85 metros cúbicos. ¿Cuál es su masa? ¿Ok? Aquí la densidad del hielo es esta de aquí, 920 kilogramos por metro cúbico. La masa el volumen, perdón, que tenemos es de 0.85, entonces aquí hay que despejar la masa porque es lo que queremos saber. El volumen ese que pasaría multiplicando con la densidad, aquí multiplicaríamos 920 por 0.85 y el resultado es 782 kilogramos. O sea que es un cubo de hielo muy pesado, muy grande. ¿Ok? Aquí está el ejemplo de los émbolos o de la prensa hidráulica que les decía. Dice, ¿cuál será la fuerza aplicada en el émbolo mayor de una prensa hidráulica con un área de 0.5 metros cuadrados si en el émbolo menor se ejerce una fuerza de 150 newtons y tiene un área de 0.05 metros cuadrados? Bueno, aquí como lo que queremos encontrar es la fuerza en el émbolo mayor, es esta F mayúscula que necesitamos calcular. Para despejarla, esta A, que es el área mayor, pasaría multiplicando acá arriba con la fuerza menor. Entonces aquí estaríamos multiplicando 150 newtons por 0.5 metros cuadrados entre 0.05 metros cuadrados, que es el área menor. Aquí hay que tener mucho cuidado e identificar, porque acuérdense que vamos a tener siempre un área menor, una fuerza menor, que serían las letras minúsculas, y un área mayor y una fuerza mayor, que serían las letras mayúsculas. Esa es la manera en la que podemos diferenciarlo para saber dónde va cada valor y poder pues despejar nuestra formulita para encontrar el resultado. ¿Ok?
Esa sería sería la manera de resolverlo. Aquí pues vamos a multiplicar 150 por 0.5 entre 0.05 nos da 1500 newtons, que esta es la respuesta correcta. Listo. Ok. Luego vimos por acá de los teoremas de velocidad en tuberías. Dice, el agua potable llega a la ciudad por un acueducto de 5.2 metros cuadrados de área con una velocidad de 3.2 metros por segundo. Y luego nos preguntan qué velocidad lleva el agua al pasar por un estrechamiento de la tubería con un área de 0.5 metros cuadrados. Recuerden que entre menor sea el área, y por aquí poníamos el ejemplo de una manguera. Si ustedes abren la llave, tienen conectada una manguera en la llave, abrimos la llave, pues va a salir el chorro de agua. Pero si nosotros con el dedo, con el pulgar, disminuimos el área o dejamos un área más pequeñita, ¿verdad? De la normal, como el área se hace menor a lo que es el área normal de la manguera, eso provoca que la velocidad aumente. Por eso es que el chorro de agua parece que puede alcanzar una mayor distancia. Entonces, esto es lo que hacemos en este tipo de ejercicios. Tenemos un área mayor o un área 1 con una velocidad 1. Queremos encontrar la velocidad 2 si el área 2 cambia o disminuye a 0.5 metros cuadrados. Entonces aquí la velocidad 2 la vamos a tener que despejar y esta área 2 la pasamos al otro lado dividiendo. Entonces aquí vamos a multiplicar velocidad 1, que es 3.2, por el área 1, que es 5.2 metros cuadrados, entre el área menor, que es 0.5, nos da un total de 33.28 metros por segundo, que es la velocidad que sale el chorro de agua cuando se disminuye el área. Y como ustedes pueden ver, pues aumenta la velocidad. Casi digamos, 100% aproximadamente. Y por acá tenemos un ejemplo del tubo de Pitot que se puede utilizar para saber qué velocidad lleva una corriente de agua en un río, en una tubería, etcétera. Dice aquí, ¿cuál es la velocidad de la corriente de un río si se utiliza un tubo de Pitot? La altura, si al utilizar, perdón, un tubo de Pitot, la altura del agua marca 0.68 metros, pues aquí la formulita está bien sencilla, hay que multiplicar dos veces la gravedad por la altura que nos marca el tubo, y lo que sale le sacamos la raíz cuadrada. Entonces aquí multiplico 2 por 9.8 por 0.68 metros. Ahí nos da 13.328 y la raíz de eso sería 3.65 metros por segundo, que esa es la velocidad con la que está viajando una corriente de agua en un río. ¿Ok? Y bueno, por acá Dulce nos compartió sus procedimientos. ¿Ok? En sí, esto es lo que estuvimos trabajando en el primer parcial. Todo tiene que ver con fluidos, todo tiene que ver con propiedades de la materia, con la presión, la fuerza, el área, la presión hidrostática, la densidad de los fluidos. Acuérdense que cada fluido tiene una densidad diferente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, en el segundo parcial, estuvimos trabajando con el tema de temperatura. Aquí el examen que voy a utilizar es el de Judith Torres. Ella fue una de las personas que sacó una alta calificación, sacó 8 de 10. Bueno, hubo varias personas, ¿verdad?, que sacaron 8 de 10. Está Judith, creo que Andrea San Miguel sacó 8, Nix González también sacó 8, Mónica Vega, Sofía Buentello, la mayoría ahí sacó 8 puntos en el examen. Pero el que iba a usar era el de Judith, porque yo creo que sí sacó todos los problemas correctos. Sí, ella sí sacó todos los problemas correctos. Ok, fíjense aquí. Dice, acuérdense que el segundo parcial fue de calor y temperatura.
La temperatura es la magnitud que nos permite identificar qué tan caliente o frío está un objeto o un cuerpo. Esa es la unidad de medida, es la magnitud con la que podemos establecer una temperatura, ¿ok? O sea, la cantidad de temperatura más bien. El termómetro, pues, es el dispositivo que nos permite obtener la temperatura relativa de un cuerpo. Y por ahí decíamos que el termómetro absorbe el calor de un cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos fiebre y nos colocamos el termómetro, nosotros le transferimos el calor a el termómetro para que exista un equilibrio térmico. Es decir, que la lectura que estamos tomando es de lo que se elevó la temperatura del termómetro. Entonces, ahí no sé si recuerdan que habíamos platicado eso, que el calor se tiene que transferir y es por eso que se puede medir a través de un termómetro la temperatura de una persona. ¿Ok? Dice, escala de temperatura que utiliza como referencia los puntos de congelación y ebullición del agua. Esa es la escala en Celsius. ¿Ok? La escala en Celsius es la que utiliza el agua, su punto de congelación y de ebullición, como referencia para establecer el cero, que es el punto de congelación a los 0 grados, y los 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua. Dice, es la escala de temperatura preferida por los científicos. Esta escala no tiene números negativos, son los grados Kelvin, o los kelvins nada más. ¿Ok? Y los Fahrenheit, por ahí la definición la pudiéramos tomar como eh, la escala que el cero, para el Fahrenheit, acuérdense que el 0 grados de nosotros, el 0 Celsius, para ellos son los 32 grados. Entonces, por ahí chequen la presentación para que puedan ver cómo se definen los Fahrenheit y cómo se define la escala ranking. Acuérdense que hay una cuarta escala. Aquí está, los ranking. Esos son otros, ¿ok? El que sigue es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar un grado Celsius la temperatura de una sustancia. Es la capacidad calorífica. Acuérdense que cada sustancia o cada elemento tiene una capacidad calorífica distinta. No todas las sustancias se calientan de la misma manera. ¿Ok? Entonces, por ahí es la capacidad calorífica la que nos ayuda a elevar un grado Celsius a la sustancia, a una sustancia. ¿Ok? Por ahí también está la definición de calor específico. Hay que checar ahí qué es el calor específico, calor latente, etcétera. Y bueno, vamos a la parte de los ejercicios. Vamos a abrir aquí los procedimientos de Judith. El problema número 1 nos pide que hagamos una conversión. Dice que la temperatura máxima promedio en Monterrey durante el verano del 2020 fue de 37.7 grados Celsius. Queremos expresar esta temperatura en Fahrenheit. Esta es la fórmula para convertir a Fahrenheit. Vamos a multiplicar 1.8, nuestra temperatura en Celsius, y luego le vamos a sumar 32. Por acá a ver si se carga la tarea de Judith, los procedimientos, para que vean ustedes cómo lo realizo. Aquí está. Vamos a hacerle un poco de zoom. Ella multiplicó 1.8 por 37.7, que es la temperatura en Celsius. Eso nos da igual a 67.86, pero luego hay que sumarle los 32 grados base, que son de los grados Fahrenheit. Ahí nos da un total de 99.86 Fahrenheit. Esa era la respuesta correcta. Luego, dice, el punto de fusión del oro es a 1947.2 grados Fahrenheit. ¿Cuál será su temperatura en escala Celsius? Bueno, pues la formulita es esta. A nuestra temperatura en Fahrenheit le vamos a restar 32 y luego lo dividimos entre 1.8. Aquí sería 1947.2 menos 32 nos da 1915.2 entre 1.8 nos da un total de 1064 grados Celsius. Esa era la respuesta para ese problema. ¿Okay? Luego, recuerden que trabajamos con variación de longitud
variación de volumen y variación de superficie para diferentes elementos. Recuerden que existe el término de dilatación. Los cuerpos se dilatan cuando se aplica calor y se contraen cuando pierden calor. Entonces aquí hicimos dos ejercicios, uno de longitud y uno de volumen, aplicando pues las formulitas que son muy parecidas, ¿verdad? Aquí la longitud final se calcula multiplicando la longitud inicial por 1 más el coeficiente de variación lineal que es alfa por la diferencia de temperaturas, ¿ok? Dice aquí, ¿cuál será la longitud de una varilla de acero a 10 grados Celsius si a 35 grados Celsius mide 15 metros? Bueno, la temperatura inicial es 35 grados, mientras que la final es de 10. Y la longitud inicial es de 15 metros. Queremos saber cuál es la longitud final. Aquí, como estamos viendo una disminución de temperatura, la longitud tiene que disminuir o se tiene que contraer. Y ese es el resultado que encontró Judith. Aquí nos puso ella la longitud inicial 15 metros, muy bien. Temperatura inicial 35, muy bien. La final 10. Y aquí el coeficiente de variación lineal del acero, porque estamos hablando del acero, y acuérdense que varía para cada material, pues es de 11.5 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1. ¿Ok? O inverso de los grados. Entonces aquí ella sustituyó correctamente. 15 por 1 más 11.5 por 10 a la menos 6 por 10 menos 35. Esto que está aquí va a salir como que, o va a ser una cantidad que hace que disminuya la longitud de 15 metros, disminuyó a 14.99 metros. Aquí serían metros lineales. Ahí le puso metros cúbicos, pero son lineales porque es variación lineal. Solamente son metros, ¿verdad? Pero se ve que disminuyó un poco. Entonces, se cumple ahí que se está contrayendo el material. ¿Ok? Acá dice, un tubo de cobre tiene un volumen de 2.02 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 15 grados Celsius. Si su temperatura aumenta hasta los 190 grados Celsius, pues ¿cuál es su volumen final? Ahora, como la temperatura aumentó, pues el volumen también tiene que aumentar. Y por acá, en el procedimiento, tenemos aquí, bueno, está en notación científica. Vamos a multiplicar 2.02 por 10 a la menos 3, que es el volumen inicial, por 1 más el coeficiente de variación de volumen por la diferencia de temperaturas. Aquí está todo ya bien sustituido. Y aquí si vemos, sí aumenta el volumen, porque aquí vemos si recorremos el punto, aquí serían 2.0377. 2.0377 y era 2.02. Entonces sí vemos ahí un incremento en el volumen. Y por último, dice cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de 25 grados a 55 grados a 1000 gramos de cobre. Vamos a utilizar esta formulita que dice cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico de nuestro material, que este es el cobre. Aquí tenemos el calor específico del cobre por la diferencia de temperaturas. Aquí está, calor específico del cobre, aquí están los datos, ¿verdad? Ya nada más sustituimos, quedaría 1000 por 0.093 por la diferencia de 55 menos 25. Aquí la cantidad de calor que se necesita aplicar para que cambie esta temperatura, pues es de 2790 calorías. Esa es la cantidad de calor que se necesita para que el cobre aumente de temperatura. Y listo. Si se fijan, las formulitas están muy sencillitas. Bueno, estas dos se ven complicadas, pero nada más identificando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que sustituir? Pues ya es un poquito más sencillo resolverlo, ¿ok? Acuérdense, el primer parcial todo era de fluidos, el segundo parcial todo fue de calor y temperatura, ¿ok? Y ahí tenemos nuestros ejercicios ya resueltos. En el tercer parcial estuvimos trabajando con el tema de electricidad.
Ah, bueno, aquí me sacó de las respuestas. ¿Hubo alguien por ahí que sacó 10 en este examen? Ah, bueno, fue Yulet Luna. Juliet sacó 10 en este examen, fue la más alta y vamos a ver sus respuestas. Fíjense, la palabra electricidad proviene del vocablo griego electrón, así con K. Ok, muy bien. Rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo es la electrostática. Acuérdense que el sufijo estática tiene que ver con reposo o que no se mueve. Mientras que el sufijo dinámica tiene que ver con movimiento. Por ejemplo, la electrodinámica, acá dice, estudia los fenómenos relacionados de las cargas eléctricas en movimiento. Cuando vemos el sufijo dinámica, es que se están moviendo, ¿ok? La partícula subatómica sin carga neta, pues es el neutrón, hablando de los átomos. Partícula subatómica con carga positiva son los protones y las que tienen carga negativa son los electrones. Esto es básico. Un medio o material que permite el movimiento de las cargas eléctricas en respuesta a una fuerza eléctrica. ¿Qué materiales permiten que fluya la electricidad? Pues los conductores. ¿Qué material no permite que fluyan las cargas eléctricas? Pues los aislantes, ¿ok? Así en las presentaciones no venían las definiciones, pero sí las comentamos. Entonces, por eso también es importante que chequen los videos. Una medida de oposición que presenta las partículas cargadas al moverse libremente en una cierta dirección de un material conductor es lo que se conoce como la resistencia eléctrica. Acuérdense, el voltaje, bueno, no sé si, no está aquí abajo. El voltaje es de donde nosotros tomamos la energía, que puede ser una batería, un generador eléctrico o cuando ustedes conectan algo en un enchufe en su casa, de ahí nosotros estamos tomando voltaje. La corriente, pues es ese flujo de electricidad o ese flujo de electrones que va pasando por nuestros cables. Mientras que la resistencia eléctrica es la que evita o que se opone a que la corriente eléctrica pase así de lleno, ¿verdad? Es la que como frena un poquito a la corriente y solamente deja ir pasando poco a poco la energía sin que pase así toda completita y que pueda generar una sobrecarga. Entonces recuerden esos tres conceptos que son básicos del tema de electricidad. Luego, es la región del espacio que rodea al cuerpo cargado eléctricamente y en el que otra carga sentirá una fuerza eléctrica. Bueno, pues ese es el campo eléctrico y por ahí hicimos algunos ejercicios sobre eso. ¿Ok? En este tercer parcial hicimos 4 problemitas. Vamos a ver los problemas de Juliet. El problema número 1 dice, ¿cuál es la fuerza eléctrica entre dos cargas? Q1, que es 3 por 10 a la menos 6 coulombs, y Q2, que es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Estas dos cargas están separadas por una distancia de 0.015 metros. Y bueno, pues estamos considerando que están en el vacío, que no hay nada alrededor que los pueda alterar. Aquí está el procedimiento. Bueno, aquí está la formulita abajo. La fuerza es igual a la constante de electricidad, que es esta aquí, 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, que multiplica a la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Esa es la formulita. Así tal cual las vamos a utilizar y vamos a sustituir. ¿Ok? Primero multiplicamos aquí las cargas, lo que sale lo dividimos entre la distancia al cuadrado y ya al final lo que sale por 9 por 10 a la 9. Aquí la respuesta correcta era 600 newtons. ¿Ok? Al momento de resolver todo eso. ¿Ok? En el problema número 2, dice, un alambre conductor deja pasar 10 amperes al aplicarle una diferencia potencial de 200 volts. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Recuerden que la corriente se mide en amperes. Entonces, este dato es la corriente. El voltaje o la diferencia potencial, cuando se mide en volts, pues es el voltaje, ¿verdad? Es obvio. Entonces, nosotros necesitamos calcular la resistencia. Por ahí la fórmula a utilizar es esta de aquí. Perdón, sí, queremos calcular la resistencia. Aquí les estoy dejando la fórmula
de la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, la resistencia la pasamos a la izquierda multiplicando, pero la corriente la pasamos a la derecha dividiendo. Entonces nos quedaría resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Aquí Yulet despejó correctamente la fórmula, sustituyó también correctamente, serían 200 volts entre 10 amperes, pues eso nos da igual a 20 ohms, que es la unidad de medida de la resistencia. Esa es la respuesta del problema número 2. ¿Ok? Problema número 3 dice una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 9 coulombs se coloca en un punto del campo eléctrico y la fuerza que experimenta es de 0.000003 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad eléctrica en el punto donde está colocada la carga de prueba? Vamos a utilizar esta formulita. La intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. ¿Ok? Entonces vamos a dividir. Aquí Yulet dividió la fuerza, que es 0.000003 newtons, entre 3 por 10 a la menos 9. Y ahí nos dio un total de 1000 newtons sobre coulombs. Esa es la intensidad del campo eléctrico que está ahora sí que experimentando nuestra carga de prueba. ¿Ok? Y el último ejercicio nos dice determina la magnitud de la fuerza de una carga de 9 por 10 a la menos 3 coulombs que produce intensidad del campo eléctrico de 45,000 newtons sobre coulombs. Volvemos a utilizar esta fórmula, pero ahora despejamos la fuerza. La Q que está dividiendo pasa multiplicando con la intensidad de la carga eléctrica, del campo eléctrico. Entonces nos queda, aquí está ya despejada la formulita, entonces vamos a multiplicar 45,000 newtons sobre coulombs por 9 por 10 a la menos 3 coulombs. Eso nos da un total de 405 newtons. Y ahí termina nuestro ejercicio. Para este tercer parcial, pues la verdad es que utilizamos formulitas muy sencillas. A lo mejor la que es un poquito más rara o complicada es esta, cuando trabajamos con dos cargas, pero fíjense cómo se simplifica cuando solamente trabajamos con una carga, que es la carga de prueba. Y bueno, pues la ley de Ohm está también bien sencilla de utilizar. Recuerden que por ahí hay más fórmulas, ¿verdad? Entonces ustedes vayan checando para qué sirve cada fórmula. Por ejemplo, hay fórmulas donde podemos calcular la corriente, pero necesitamos a lo mejor conocer la potencia, pues necesitamos conocer otros elementos, otros datos. Entonces, ustedes también ya saben que yo les voy a poner solamente las fórmulas que ustedes van a necesitar para resolver los ejercicios del examen. Ahora, lo más probable es que sí les ponga unas, por ejemplo, unas 10 preguntas de conceptos o unas 10 preguntas de teoría y pues vamos a tener que abarcar toda la teoría de los 3 parciales. Y en los problemas ahí pues les tengo que poner unos 5 problemitas, pero que sean de fórmulas sencillas. Sí, que no sean fórmulas tan complicadas para que les alcance el tiempo para pues, resolver los 5 ejercicios. Lo más probable es que sean entre 5 y 4. No les puedo poner más porque entonces sí, se haría muy largo el examen y necesitarían más tiempo. Pero ya saben, yo les voy a poner el ejercicio, les voy a poner las fórmulas que necesitan, y ya ustedes resuelven, ¿verdad? Y como siempre, hay que adjuntar las evidencias antes de que cierre su examen, de preferencia 5 minutos antes, empiecen a cargar ya las evidencias en la última pregunta, así que siempre les dejo para que puedan enviar su examen pues en tiempo, ¿verdad? Y recuerden que pues las evidencias siempre hay que procurar que estén aquí mismo en el cuestionario, ¿ok? Y bueno, a grandes rasgos es todo lo que vimos en el semestre. Hay cositas que pues no nos pudimos detener a verlo porque no nos alcanzaría el tiempo, pero les repito, es importante que ustedes le den un repaso general a todas las diapositivas o que vayan viendo algunos videos en donde ustedes necesiten o crean necesitar reforzar algún tema o algún subtema. Pues ahí está todo el material en Classroom para que ustedes lo puedan consultar. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario antes de pasar lista y antes de irnos, porque ya nos quedan pocos minutos.
¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues entonces pasamos lista. ¿Me ayudan diciendo presente, por favor, para irnos un poquito más rápido? Marcela Amador, Presente. listo. Sofía Buentello, no está. Andrea Flores, Presente. Arminda Gallegos, Nix González, Jessica Goitorto, Presente. listo. Justin Hernández, Presente. Dulce Marisol, Presente. listo. Juliet Luna, Presente. listo. Natalia Ortega, Mónica Sánchez, Judith Torres, a ver ahí, ¿quién fue la que dijo presente? Mónica. Mónica ya está, listo. Judith Torres. No está, por ahí Pique Centro. Bueno. Y Naomi Samarripa. No está. Muy bien, bueno, más tardecita les comparto este video para que puedan ustedes como que volver a ver ahí los ejercicios que se hicieron y cuáles eran sus respuestas para que puedan estar repasando. Y también les voy a mandar un mensajito de quiénes son los alumnos quiénes son los alumnos que no tienen derecho al examen global, ya sea por exceso de faltas. A ver, ahí qué pasó. Les voy a mandar ahí quién no tiene derecho al examen global por exceso de faltas o porque no entregaron el trabajo final o lo entregaron pero les faltaron cosas por hacer o no cumplieron con lo que se estaba pidiendo. ¿Ok? Para que estén al pendiente, se los voy a mandar por Classroom y se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Muy bien, entonces, pues dejamos hasta aquí. Zoom ya nos va a sacar. Gracias por haberse conectado, muchachos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y cualquier cosa estamos ahí en contacto en el grupo de WhatsApp.